en tremenda desproporción, si se comparan con los casos de personas aparecidas de pronto de la nada, están los de la gente que se esfuma de manera igualmente misteriosa. A veces ha sucedido cuando caminaban, en presencia de testigos, y en muchas ocasiones la desaparición tuvo lugar hallándose en el interior de un vehículo o de una embarcación. Vea el espectador cuántos son los ejemplos conocidos de seres humanos que nadie ha vuelto a ver a través de este top, que llamaré 6 casos de desapariciones sin explicación. Número 6. La desaparición de un embajador inglés. Así como han llegado hasta nuestros días crónicas milenarias en las que se relatan fenómenos fantasmales, no ha sucedido lo mismo con las desapariciones. Tal vez porque nadie se fijaba en ellas, o tal vez porque en otros tiempos jamás sucedían. Pero a partir de unos siglos atrás, mucha gente comenzó a fijar la atención en ciertos casos inexplicables. Y tal vez uno de los primeros de los que se tiene noticia sea el protagonizado en 1809 por un embajador británico en la corte de Viena. Sir Benjamin Bathurst había sido llamado desde Londres para que se presentase a la mayor brevedad. El 25 de noviembre arribó a la población alemana de Paleburg y descendió de su carruaje para estirar las piernas mientras daban de comer a los caballos. Rodeó a los palafreneros encargados de los animales, pasó por detrás de estos y no volvió a ser visto jamás. Fueron testigos de la desaparición el propio secretario de Sir Benjamin, su valet y no menos de una docena de personas. Había un elevado muro de piedra, sin puertas, que impedía el paso al embajador, y sin embargo se desvaneció en el aire. Lo estuvieron buscando por la posada y los alrededores durante un par de horas, sin éxito. Se dio entonces aviso a las autoridades. Tampoco hallaron nada. ¿Acaso se desintegró en el aire por alguna causa desconocida para aquella época y también para esta en que vivimos? Todo un misterio, y un hecho real. Número 5. La gente que desaparece durante la Navidad. La familia Mechinaut pasó la Nochebuena de 1972 en casa de unos amigos que vivían en la localidad francesa de Cognac. Después de cenar tomaron los esposos y sus hijos el camino de regreso a su casa, que se encontraba en el pueblo de Boutiers, en el departamento de Charente. Y jamás llegaron a ella. Cuando se encontraban a unos 4 kilómetros, siendo la 1 de la mañana del día 25 de diciembre, se volatilizaron en el aire. Y jamás fueron hallados. Años antes habían corrido la misma suerte los 5 miembros de la familia Martin que vivían en Portland, Oregón. El 7 de diciembre de 1958, Kenneth Martin, de 54 años de edad, su esposa y sus 3 hijos, dijeron a sus vecinos que iban al bosque en busca de un árbol para adornarlo durante la Navidad. No volvieron a ser vistos. Y pasó en verdad. Número 4. El misterioso caso de David Lam. La siguiente historia empieza a rayar en lo escalofriante, de acuerdo a cómo sucedió hoy por las circunstancias que en ella intervinieron. Esta desaparición tuvo como protagonista al campesino David Lam cuando se dirigía caminando a su granja, procedente del pequeño poblado de Gallatin, Tennessee. Se encontraba muy cerca de su casa cuando se cruzó con él su viejo amigo el juez Augustus Peck, sentado en su cabriolé. Los dos hombres se saludaron cordialmente, y desde la casa de Lam, los hijos del granjero contemplaron la escena y avisaron a su madre que podían sentarse ya a comer. La madre apareció en el umbral de la casa y dirigió una mirada al camino. Vio solamente al juez que se alejaba en su vehículo. Al escuchar los gritos de los Lam, Peg les dirigió unas palabras, riendo ante lo que consideraba una broma del granjero. Seguro que se había ocultado en algún lugar. Pero no existían matorrales ni árboles en un radio de 200 metros. ¿Dónde podría haberse ocultado David? Hallaron las huellas de Lam que desaparecían de pronto, como si hubiera echado a volar. ¿Era esto lógico? Llegaron unos vecinos y buscaron por todas partes. La desaparición de David Lam resultaría todo un misterio. Pero este misterio iba a tener una segunda parte. La primavera siguiente, la pequeña Sara pasaba por el lugar donde fue visto su padre por última vez y se le ocurrió llamarlo a gritos.
Estando en el lugar exacto donde desapareció el granjero, ocupado ahora por una mancha circular amarillenta, llegó a oídos de la niña la voz del hombre, como si viniera de otro mundo. Creyó escuchar Sara la voz de su padre, o procedían sus palabras confusas de una dimensión ajena a la nuestra. Número 3. Era un individuo que parecía haberse extraviado. Una tarde de agosto de 1932, Gabriels regresaba a su cabaña con varias cargas de leña, cuando se encontró con un hombre que no era de la región y parecía haberse extraviado. Cargaba una escopeta al hombro y una bolsa de cazador repleta de liebres. Al ver el desconocido a Gabriels, le preguntó por el camino a seguir para llegar al pueblo más cercano, donde pensaba pasar la noche. Se despidieron los dos hombres, pero habían transcurrido nada más unos minutos, cuando Gabriels escuchó un aterrador grito de auxilio. El perro que acompañaba al leñador se puso entonces a aullar, presa de pánico. Por un momento, creyó Gabriels que era el viento quien traía hasta sus oídos los sonidos desesperados, pero al escuchar un nuevo grito, más angustioso que los anteriores, salió de su inmovilidad. Sin soltar el hacha corrió hacia el lugar de donde parecía proceder el llamado. Nada vio. Nada encontró. Volvieron entonces a sonar los gritos, que procedían ahora de algún punto situado por encima de su cabeza. El leñador se asustó. Comenzaban a caer las sombras de la noche. No deseaba permanecer un segundo más en aquel lugar, expuesto a ser atacado por la misma bestia feroz que atacó desde el aire al forastero. Corrió a su cabaña, se encerró en ella y esperó la llegada del sol, para ir a investigar. A la mañana siguiente fue en busca de su perro, para que lo acompañase. Lo halló temblando de miedo. Agarró Gabriels la escopeta y se dirigió al lugar de la noche anterior. Distinguió las huellas del hombre y las siguió un largo trecho, hasta que desaparecían de pronto, de manera misteriosa, como si al cazador le hubiesen salido alas de repente. Número 2. Era un hombre preocupado a todas horas. En una de las masías, nombre que dan en la región a las granjas, conocida como Els Caulets, a mitad de camino entre Foix y Castelnau, en la vertiente francesa de los Pirineos, habían hallado un lugar donde dormir los milicianos, a cambio de su trabajo en las faenas del campo. La noche del 21 de febrero, varios hombres fumaban al aire libre antes de irse a dormir al granero. Pasó junto a ellos Ramón Castillo, murmurando algo, visiblemente preocupado. No había miliciano que no tuviese problemas económicos o sentimentales, o que no pensase a todas horas en la familia que dejaron en sus tierras. Pero la hora de fumar era para olvidar los recuerdos ingratos. Hicieron comentarios irónicos sobre su compañero, que siguió adelante rumbo al granero. Pero apenas daba la vuelta a la esquina del edificio de madera, cuando llegaron hasta los hombres que fumaban tranquilamente unos gritos estremecedores. Nadie hizo ningún caso a Ramón Castillo. Debió tropezar en la oscuridad contra una piedra, y cayó al suelo, pensaron sus compañeros. Pero se repitieron los gritos, que eran ahora de terror, desesperados. Corrieron los milicianos en auxilio de su compañero. Y llegaron otros de distintos grupos, y no encontraron a nadie en el lugar donde surgieron las exclamaciones. Ramón Castillo había desaparecido. No debía encontrarse lejos, porque seguían escuchándose sus voces. Pero lo más extraño de aquellas voces era que parecían venir de arriba. Uno de los milicianos, que no había podido moverse a causa de una herida en la pierna, declaró que vio una sombra volar por encima de él, y que la extraña aparición coincidió con el momento en que comenzó Ramón a gritar. Número 1. Epidemia de niños desaparecidos. La revista alemana Die Bunte Illustrierte del 24 de marzo de 1970 publicó una noticia proporcionada por Eduardo Keffel, corresponsal suyo en Brasil. En la población de Villa Biela, del estado de Espíritu Santo, habían desaparecido en diciembre del año anterior varios niños pertenecientes a familias humildes. Al ocuparse la policía del asunto, observó que la edad de los niños desaparecidos oscilaba entre los 8 y los 12 años, y que ninguno era de familia acomodada. Se descartaba así la posibilidad de un secuestro para pedir elevados rescates. Por más que hurgaron los agentes por todas partes, nada lograron en sus pesquisas.
Hasta que en febrero aparecieron dos niños, vagando por una calle de la población. No recordaba nada de cuánto hicieron, ni dónde estuvieron, ni si algún forastero se los llevó con intenciones ignoradas. Días más tarde aparecieron dos niños más, que supieron aclarar algo sobre lo sucedido. Vieron un automóvil negro, de enorme tamaño, detenido en la calle. Un señor vestido de negro, los invitó a dar un paseo en la elegante limusina. Recordaban los niños que al tomar asiento en el vehículo, sintieron sueño y se quedaron dormidos. Al despertar estaban atados de pies y de manos. Frente a ellos estaba el individuo tenebroso. Les prometió soltarlos para que regresaran a casa. Pero, por ningún motivo, debían contar lo que habían visto. Otra niña del pueblo, cuyo nombre era Vania, de 11 años, se presentó voluntariamente a declarar. Dijo que había conocido a un personaje de negro, y que éste la invitó a dar una vuelta en una extraña nave de forma circular. El tipo aquel no se enojó cuando ella se negó a acompañarlo. Por el contrario, le obsequió dulces, dinero y la dejó en libertad. Lo curioso de aquel caso, era que la niña Vania nada sabía de cuánto contaron otros niños. Si el video les pareció interesante, por favor denle manita arriba y suscríbanse. Les ha hablado Locuendo y les deseo buenas noches.